Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos capítulo 4. Vamos a terminar de estudiar hoy el capítulo 4, así que vamos ahí, verso 35, por favor, vamos a estar meditando esta última parte. Son unos cuantos versos, pero es una historia muy interesante, ¿no? Que yo creo que tú ya la conoces, si llevas algún tiempo en el Señor, es una historia que ya has escuchado y es precisamente esa historia de Jesús con sus discípulos ahí en la barca, ¿no? Que de repente llega una tempestad y se empieza a hundir, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, quisiera que leyéramos el pasaje, vamos a leerlo, y después de eso hacemos una oración para iniciar, ¿les parece? Dice así el verso 35, Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por esta mañana, el que tú nos permites, Señor, estar reunidos de esta manera y poder venir a tu presencia, a tu palabra, sabiendo que tú quieres hablarnos, enseñarnos. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu, Señor, que está con nosotros, nos ayude a entender estas palabras, Señor. Que podamos vivir vidas agradables a ti, Señor. Sabemos que esa obra solamente tú puedes hacerle. Por eso te pedimos que seas tú con nosotros, Señor. Que tú nos hables, que tú nos dirijas en este tiempo. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Venimos de este capítulo, si tú recuerdas, de las parábolas, ¿recuerdas? Jesús empezó a hablar acerca de las parábolas, empezó a enseñar acerca de esto, ¿no? Y es este día, así dice, así comienza el verso 35, aquel día cuando llegó la noche, ¿no? Es el día en que Jesús enseñó a sus discípulos pues lo que significaban las parábolas, la importancia de las parábolas, la importancia de escuchar correctamente. ¿Recuerdan que hemos estado viendo eso? ¿Cómo Jesús habló acerca de esto? Jesús les enseñó sobre cómo debían oír y ahora va a darles una prueba pues para comprobar si habían aprendido, ¿no? Este es el contexto y eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque el oír la palabra de Dios tiene un propósito, ¿no? La Biblia nos enseña eso claramente. El propósito de oír la palabra es producir fe en los hombres, es producir fe en nosotros. ¿Recuerdan? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír, ¿recuerdan? Por la palabra de Dios. Entonces, el propósito de la palabra es que al escucharla produzca fe en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Precisamente Jesús lo que está enseñando es eso. O sea, tienen que recibir la palabra con fe. Tienen que tener corazones buenos para dar fruto, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que nuestra fe puede ser aprobada también, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Déjame leer esto en Primera de Pedro. Quizás recuerden este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Comienza así, de lleno, el apóstol Pedro en su primera carta diciendo esto en el verso 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿no? En Jesús, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia nos enseña esto. Es común que nosotros como creyentes seamos afligidos en diversas pruebas. A veces es necesario. Pero dice el verso 7, fíjate para qué. Para que sometida a prueba vuestra, ¿qué dice ahí? Vuestra fe. Lo que es sometido a prueba es nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada, porque es la fe la que se va a hallar un día en alabanza, en gloria y honra para el Señor. Entonces, lo que vemos en Marcos es precisamente eso, cómo Jesús quiere enseñarle esto a sus discípulos,
que realmente tengan fe, crean en lo que Él dice y puedan vivir por fe y para fe. Entonces, pues la Biblia nos enseña exactamente esto. Déjame dar otro pasaje donde vemos esto. El apóstol Santiago también, Santiago 1, ¿verdad? Verso 2 al 3 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿recuerdan? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿recuerdan? La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la fe es la que es probada. Y es lo que Jesús va a hacer ahora. Entonces, podemos aprender una lección, ¿sí? Lo que Jesús está enseñando eso, todos pueden oír. Podemos aprender una lección, aún podemos enseñarla, pero eso no es suficiente. Debemos de ser capaces de practicar cada lección por fe. Cada cosa que Dios nos habla, llevarla a la práctica por fe, porque si Dios dice que es así, para mi vida tiene que ser así, ¿sí me explico? Esta es una de las razones por las que Dios permite pruebas en nuestras vidas. Él quiere precisamente que vivamos por fe y que estemos seguros, pues que lo estamos haciendo, que estamos viviendo por fe. Él no quiere que tengamos duda de nuestra fe. Entonces Dios permite las pruebas muchas veces por eso, porque está probando la fe. Y a través de este pasaje que vamos a ver el día de hoy, pues aprendemos algunas cosas sobre las pruebas que vivimos como creyentes. Es lo que vamos a ver, algunas cosas que vivimos acerca de nuestra fe que vivimos como creyentes. Entonces, fue ese día y dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les pide, esto es importante, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Él les pide que vayan al otro lado quizás, pues en busca de un lugar menos poblado. Recuerdas que hay mucha gente ahí. Entonces Jesús está buscando un lugar quizás simplemente para descansar, ¿no? Y dice, vamos del otro lado del mar, ¿no? Ahí está más tranquilo, ¿sí? Pero vemos que Jesús es quien está dirigiendo a sus discípulos. Esto es importante. Jesús es el que le está diciendo, pasemos al otro lado. Vamos a ver qué sucede. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces Jesús prácticamente despide, ya es hora de irse, ¿no? Y dice que le tomaron como estaba en la barca. ¿Por qué dice esto? Porque los discípulos simplemente están obedeciendo las instrucciones de Jesús. Dijo, vamos al otro lado, pues tenemos que ir en una barca. Y recordemos que Jesús estaba enseñando en la barca. ¿Recuerdan? Así comenzó el verso 1. Déjame recordarte esto. El verso 1 del capítulo 4 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. O sea, Jesús usó la barca como su podium, digámoslo así, ¿no? Todos estaban así en la arena, no escuchando a Jesús. Entonces simplemente cuando le dicen, vamos del otro lado, ellos se iban a la barca con él y fueron hacia donde Jesús les indicó, ¿no? En esa misma barca es lo que está diciendo. Pero dice que también había otras barcas, ¿no? Dice, había también con él otras barcas. Seguramente barcas de sus discípulos, ¿no? Algunos de ellos, recuerdan, eran pescadores y pues seguramente ellos conocían muy bien el mar de Galilea. Entonces vemos cómo Jesús va con sus discípulos. Ahora, algo que debemos de notar, ¿no? Es que Jesús está con ellos. O sea, no están solos. Jesús no les dijo, váyanse y yo los alcanzo, ¿verdad? Jesús les dijo, o sea, vamos juntos, ¿sí? Entonces, no están solos. Es más, Jesús no va con ellos. Ellos van con Jesús, ¿sí? Porque Jesús fue quien les dijo a dónde fueran. Y creo que eso es bien importante. Y aún en la prueba es importante entender. ¿Sí? No es que Jesús esté con nosotros. Muchas veces lo vemos así. No, nosotros estamos con Jesús. Porque Él es quien nos está dirigiendo. Es el que nos está pidiendo. ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿Sí? Es importante entender eso. Lo primero que aprendemos de las pruebas es esto. Número 1, el obedecer a Jesús no significa que estaremos exentos de pruebas. ¿Sí? Ellos van a cruzar el mar porque Jesús les dijo y van a encontrarse con la tempestad. ¿Okay? Y número 2, en la tempestad Jesús está con sus discípulos. Recuerda eso. Si estás donde Jesús está llamando, aunque haya tempestad, Jesús está ahí. No estás solo, Jesús está ahí. Pero vamos a seguir viendo esto. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, de repente, se levanta una gran tempestad de viento, dice. En el griego la palabra gran, cuando dice gran tempestad, es la palabra megas, ¿no? O sea, de ahí viene nuestra palabra mega, ¿verdad? O sea, una mega tempestad. ¿Te imaginas eso? O sea, lo que está diciendo una mega tempestad, ¿sí?
Y el mar de Galilea es conocido por sus repentinas y fuertes tormentas, ¿no? Por los aires que entran, se encuentran con aires más cálidos y chocan y hacen un choque y eso genera que las olas se levanten y es muy común esto. Pero esta tormenta es más fuerte de lo normal, ya que, como veremos, estaba sorprendiendo a los discípulos quienes conocían ese mar. O sea, ellos realmente estaban sorprendidos. Entonces, una gran tempestad se levanta, dice, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Anegar es que se está llenando, ¿sí? Entonces era tan fuerte, ¿no?, esta tempestad que el viento echaba el agua dentro de la barca al grado de inundarla. ¿Sí? Es más, déjame citarte esto en Lucas. Esta historia aparece en los otros dos evangelios sinópticos, o sea, en Mateo y Lucas. Y déjame leer esto en Lucas. Lucas 8:23 nos dice algo más. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y dice, y se anegaban y peligraban. O sea, lo que nos dice Lucas es que realmente sí, o sea, estaban en peligro, sentían que estaban, o por lo menos eso era lo que parecía. Estaban peligrando, estaban hundiendo. Ahora, ¿Jesús no sabía que esta tormenta se aproximaba? O sea, digo, el día de hoy ya nos metemos a nuestra aplicación de clima, ya va a llover, ¿no? Pues no, mejor no salgas, ¿no? Mejor no cruces el mar, ¿no? Bueno, aquí pues no hay mar, pero pues prácticamente es eso, pero en ese tiempo no había eso, ¿no? Pero claro que Jesús sabía, claro que Jesús sabía que había una tormenta y venía una tormenta. La tormenta era parte de su plan, ¿sí? A través de esta tormenta Jesús les enseñaría a los discípulos a comprender la gran lección que todo creyente debe de aprender. ¿Cuál es esta lección? Que podemos confiar en Jesús en cualquier tormenta que vivamos. ¿Okay? Puedes confiar en Él. Si has creído en Jesús, si eres su discípulo, puedes confiar en Él. Él está a tu lado. Entonces, verso 38. Dice, y Él estaba en la popa, esta es la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No? Jesús estaba así en la parte trasera de la barca descansando, ¿no? Eso es muy interesante. Pero bueno, algo que vemos aquí nos habla del descanso de Jesús. O sea, estaba cansado, estaba muy agotado. Imagínate las olas, imagínate la tempestad y Jesús dormido. O sea, el Hijo de Dios se hizo humano, ¿te das cuenta? Y como humano experimentó el cansancio. Al grado que aquí lo vemos descansando. Está cansado Jesús. O sea, después de estar sirviendo la humanidad, pues Él necesitaba descansar. Entonces, dice que le despertaron y le dijeron, Maestro. O sea, en verdad esa tormenta debió de haber sido una tormenta espantosa. Tan espantosa que los discípulos, ¿no?, y recordemos, siendo alguno de ellos pescadores profesionales, se aterraron por esa tormenta, al grado de ir y despertar a Jesús. Estos discípulos conocían este mar. Sin duda ellos ya habían pasado alguna tormenta en ese mar y sabían qué hacer. O sea, a lo que voy es esto, ellos probablemente intentaron pues todas las maniobras conocidas para poder salir adelante. Intentaron pues maniobrar la barca para esquivar las olas, intentaron sacar el agua que estaba entrando. Seguramente antes de despertar a Jesús intentaron todos los recursos que sabían. Pero llegó un momento en el que ya no pudieron controlar la situación. Y eso los llevó a despertar a Jesús. Algo más que aprendemos es esto. Si mi fe es probada, debo de responder con fe. Eso significa que debo de actuar. Es lo que están haciendo. A lo que voy es esto. Hay un error de pensar que vivir por fe es no hacer nada. ¿Sí? Es solo confiar en que Dios tiene el control. Pero eso no es vivir por fe. Es parte de eso. Saber que Dios tiene el control, pero yo tengo que actuar. La fe nos lleva a actuar. A hacer todo lo que bíblicamente esté en mis manos. Y cuando ya no tenga nada más que hacer, entonces sí, solo debo de confiar en Dios. ¿Sí? He conocido muchos cristianos que viven así, según ellos ven por fe, pero, sí, no, pues Dios lo va a hacer, Dios me va a cambiar. Dios, o sea, tienes que hacer algo. Bíblicamente tienes que saber hasta qué punto está en tus manos actuar.
a lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Sí? Y hasta qué punto tienes que descansar en el Señor. Los discípulos, así te digo, yo me los imagino intentando sacar el agua, maniobrar, o sea, antes de despertar a Jesús. Pero en un momento en que ya no pudieron. Realmente ellos pensaban que iban a morir. La tormenta era muy fuerte. Como vimos, muy, muy fuerte. Pero así de fuerte, así de tempestuosa, la tormenta no despertó a Jesús. Las olas no despertaron a Jesús. El agua no. El agua que estaba acá dentro de la barca no despertó a Jesús. ¿Qué fue lo que despertó a Jesús? El clamor de sus discípulos. ¿Sí? Otra cosa que aprendemos aquí, que no debemos de dudar cuando nosotros clamamos a Dios. Él nos está oyendo. No dudes, Él te está oyendo. Sabemos que Dios no duerme, ¿verdad? Pero la atención de Jesús a sus discípulos nos asegura que Dios está atento a nosotros. Estás pasando una prueba el día de hoy, recuérdalo. Jesús te va a escuchar. ¿Sí? Tú puedes decir, ya se quedó dormido. No, está despierto, Él sabe lo que está pasando. ¿Sí? Ahora veamos lo que le dicen ellos. Él les dice esto: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, si vamos a morir, es lo que están diciendo, nos vamos a morir. ¿No tienes cuidado? ¿Y cuántas veces en medio de la tormenta no pensamos igual que los discípulos? Dios no tiene cuidado de mí. Señor, ¿no que me amas? ¿No que me estás cuidando? Entonces no estás entendiendo quién es Jesús. Como si Él no pudiera cuidarte en medio de la tormenta. Entonces aquí empezamos a ver la fe de los discípulos. Su fe era débil realmente. Porque aún estando ellos con Jesús, dudaron de Él. Entonces, otra cosa que aprendemos, nosotros no tenemos ninguna razón por la cual dudar de Jesús. Por la cual pensar que Él no tiene cuidado de nosotros. No importa la prueba que estamos viviendo. No tienes por qué dudar eso. ¿Sabes por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Y eso es algo que los discípulos aún no veían ni entendían, pero nosotros hemos creído en Jesús precisamente porque hemos creído en su sacrificio. Jesús llevó sobre él el juicio de todos nosotros, el juicio que tú y yo merecíamos. Recuerda eso. Jesús cargó con la ira de Dios que tú y yo merecíamos. En el momento más apropiado, donde realmente Jesús pudo abandonarnos con toda razón, no lo hizo, en la cruz. Por lo tanto, en las pruebas no tenemos ninguna razón para dudar de su amor y cuidado. Nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. No tienes por qué dudar de Él. Si hemos creído en el sacrificio de Jesús por nosotros, no tenemos razón para responder como los discípulos. ¿No tienes cuidado de mí? Dios te cuida, Dios está contigo. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede, verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento. Qué increíble, ¿no? La voz de Jesús fue suficiente. Fue suficiente para el viento, fue suficiente para el mar. ¿Sabes por qué? Porque la creación estaba escuchando la voz de su Creador. Jesús es Dios. Eso es lo que estaban escuchando. ¿Cómo estás escuchando a Jesús el día de hoy? De eso nos estaba hablando. ¿Cómo estás escuchando? En un momento te lo dije, es la voz de Dios. No es la voz de cualquier hombre, es Dios hablando. La misma creación le obedece. El mar, el viento, se aplacan porque es la voz del Creador, quien nos hizo. Entonces, si Jesús hizo callar y enmudecer al viento y al mar, ¿no crees que pueda callar y enmudecer la aflicción que estás viviendo? Creo que sí. Yo creo que sí. Entonces no hay por qué dudar, ¿verdad? Y dice además, y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Esta palabra bonanza habla de tranquilidad. Y nuevamente usa la palabra gran, no grande bonanza. Y esta palabra grande es megas otra vez. O sea, una mega bonanza. Se hizo una mega calma.
Esto fue un milagro. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos que aunque el viento se calme en una tempestad, aunque sea así de fuerte, las olas seguirán golpeando un rato más, ¿verdad? O sea, podemos decir, bueno, el viento se calmó, pues sí se calma de repente, pero las olas no pueden calmarse en un instante. ¿Estás de acuerdo? Y lo que Marcos dice es que el mar se tranquilizó inmediatamente. Es por eso que al final veremos a los discípulos tan sorprendidos. Entonces, pues realmente fue un milagro esto. Si Jesús hizo una grande bonanza en un instante, ¿no crees que Él pueda darte la misma tranquilidad en tu prueba? ¿Darte paz? Claro que sí. Vamos a ver qué continúa diciendo. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, Jesús se sorprende de ellos. Dicen, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué están tan amedrentados? Ahora, Jesús no dice esto sin razón. Había algunas razones por las cuales ellos no debían de estar amedrentados. ¿Sabes qué significa la palabra amedrentado? Cobarde. O sea, Jesús le dice, ¿por qué están de cobardes? No debían de estar así. Y la primera razón es que Jesús estaba con ellos, como vimos. Jesús está con ellos. Los discípulos habían visto el poder de Jesús al sanar y hacer milagros. No debían de sentirse atemorizados, no tenían por qué tener ese temor. Decía un comentarista llamado Morgan, decía, hoy en día hay muchos cristianos que parecen pensar que el barco se va a hundir. Dice, estoy cansado de las quejas de algunos de mis amigos que toman ese punto de vista. El bote no se puede hundir, Jesús está a bordo. Así de sencillo, ¿verdad? Si Jesús está ahí, no tienes por qué atemorizarte. La segunda razón es que Jesús está descansando. ¿Te das cuenta? O sea, no tienen por qué sentir ese miedo porque Jesús está descansando. O sea, esta tormenta no interrumpió el descanso de Jesús. Por lo tanto, ellos no deben de sentir temor de ella. ¿Sí? Piensa en eso. Jesús sigue estando en su trono. Sigue reinando. No tenemos por qué temer. Nunca vamos a ver a Jesús levantado, tronándose los dedos como diciendo, híjole, ya esta situación de esta persona de Sergio ya se me salió de las manos, ya no sé cómo hacerle. O sea, cuando lo veas haciendo sí teme. Pero Jesús está en su trono. Jesús está descansando, nada lo despertó. ¿Sí? Pero la mayor razón por la que no deben estar así es lo que Jesús sugiere a continuación. Él les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo no tienen fe? Es fuerte lo que Jesús les dice, pero verdad, ellos no tuvieron fe. No tuvieron fe porque dudaron del cuidado de Jesús, como vimos. O sea, no tienes cuidado de nosotros, que nos morimos. No tuvieron fe. Pero sobre todo, no tuvieron fe porque Jesús les dijo algo. Y te lo dije en el primer versículo, verso 35. Él les dijo, pasemos al otro lado. Sí, o sea, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús no les dijo, intentemos pasar al otro lado, ¿verdad? Él les dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iban a pasar al otro lado. Si Jesús les dijo que pasaran al otro lado es porque iban a pasar al otro lado. ¿Se me explicó? En medio de la tormenta los discípulos se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Ellos iban a pasar al otro lado, pero nos estamos inundando. Bueno, ¿y si se pasan nadando qué? Iban a pasar. Entonces recuerda lo que Jesús te dijo. Recuerda lo que Él te ha pedido. O sea, Jesús les dice, fíjense cómo escuchan. Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. No tenían por qué ponerse así. Y aquí aprendemos otra cosa más. Así como la voz de Jesús fue suficiente para el viento y el mar, así debe ser suficiente para nosotros. ¿Sí? En la prueba recuerda lo que Jesús te ha dicho y te está diciendo. En la prueba es cuando más tienes que buscar al Señor y escuchar su voz dirigiéndote. Y eso es lo que te va a anclar, eso es lo que va a mantener firme, lo que Él me diga. ¿Sí? Es importante escuchar al Señor con mucha atención. Esa fue la lección del día, ¿verdad? Deben de fijarse cómo estaban escuchando, cómo responderían a la voz del Señor. Déjame recordarte el versículo 24-25. Versículo 24, les dijo también,
Mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Recuerdas? O sea, fíjate lo que es, porque con esa medida. Y Jesús les dijo, vamos para otro lado. Es fe. Es lo que Jesús está demandando aquí, fe. Como vimos, la tormenta no despertó a Jesús, pero la incredulidad de los discípulos sí lo despertó. Lo siguiente que aprendemos es esto. Los discípulos aprenderían lo que muchos de nosotros necesitamos aprender. En la tormenta, lo peligroso no es la tormenta, sino la incredulidad. ¿Sí? Velo de esta manera. Deja de estar viendo la tormenta. Ve lo que Jesús está enseñando. Lo peligroso es que dejes de creer. Y otra cosa más que vemos y aprendemos, el lugar más seguro para nosotros, aunque no lo parezca, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Jesús está llamando a hacer algo, hazlo, no temas. Él va a estar contigo. Él, como vimos al principio, Él te está dirigiendo, Él te está diciendo, haz esto. Es su voluntad. ¿Sí? Ahora, Jesús nunca les dijo, pasemos al otro lado con tranquilidad, ¿verdad? No les dijo eso. Les dijo simplemente, pasemos al otro lado. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Como te decía, a lo mejor vamos a llegar, en las barcas, a lo mejor vamos a llegar inconscientes, nadando, pero vamos a pasar. O sea, Jesús nos ha prometido pasar al otro lado. Pero eso no quiere decir que no va a haber pruebas. Al contrario, ¿sí? Una de sus promesas fue esa. Déjame recordar esto en Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que me tengáis paz, dice Jesús. En mí, no en las pruebas, no en las circunstancias. En mí. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Nuestra confianza está en Él. En la dirección que Él nos da. Jesús nos ha prometido eso. Llegar al otro lado. Vida eterna. Un día vamos a estar con Él. ¿Se dan cuenta? Pero eso no quiere decir que en esta vida nos va a ir bien y que no vamos a tener problemas, que todo va a ser bonanza. Vamos a vivir aflicciones, va a haber pruebas. Pero eso no quiere decir que no vamos a llegar. Él ya lo dijo. ¿Sí? Donde yo estoy, quiero que también estén conmigo. ¿Recuerdas la promesa de Jesús? Agarrémonos de eso. Confía en eso. Si la prueba que estás viviendo dices, pero es que me voy a morir. O sea, de algo te vas a morir, es de que de algo te vas a morir y de esa manera vas a llegar a la presencia del Señor. No hay otra forma de llegar, todos tenemos que morir, o al menos que venga el Señor. Entonces ora, pídele al Señor eso. ¿Sí? O sea, para el creyente la muerte no es el fin, es el comienzo, lo sabemos. Hace algunos años, cuando estaba estudiando en el instituto, déjame platicarte algo. Me dio una enfermedad, la verdad es que nunca supe qué fue, los doctores no supieron qué fue. Al parecer era hepatitis. Comí algo que estuvo mal y me hizo mucho daño. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque recuerdo ese tiempo, o sea, yo estaba en cama, digámoslo así, postrado. O sea, yo no podía caminar, estaba totalmente debilitado, no podía leer. Así te lo digo, yo no podía leer mi Biblia. Quería leerla y no podía, me dolían los ojos. Lo único que podía hacer era escuchar, y me la pasé escuchando prédicas. Pero así, acostado en la cama. Sí, fueron como 2 semanas, 3 semanas que estuve así. Pero durante ese tiempo Dios probó mi fe. Durante ese tiempo yo pensaba en la muerte. Decía, o sea, igual y yo me voy a morir. Pero, ¿sabes algo? Nunca tuve temor. O sea, Dios me dio mucha paz y por eso, por sus promesas, decía, ok, Señor, si es el momento está bien, yo me siento bien, ya creo en ti. Sé a dónde voy, sé que estás conmigo. Y créemelo, no me la estaba pasando muy bien, me sentía muy mal. Pero siempre tuve esa confianza. Y yo sé que eso no vino de mí, eso me lo dio Dios. Y le doy gracias. Pero eso es lo que Dios quiere, que toda prueba recordemos, ya vamos a pasar al otro lado. Él nos lo prometió. Como creyentes tenemos una esperanza eterna. No dudes de eso. ¿Ok? Vamos a ver algo más. Dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Los discípulos tuvieron miedo, ¿te das cuenta? Pero dice, entonces temieron con gran temor.
O sea, aquí vemos a los discípulos todos temerosos, ¿no? Tuvieron miedo durante la tormenta, pero ahora tienen más miedo durante la calma. Lo que dice, temieron con gran temor. O sea, un temor más grande que el que habían experimentado. La palabra gran temor es lo mismo, mega, ¿sí? O sea, un temor muy grande. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una buena pregunta. Y realmente eso es lo que les dio temor. ¿Quién es? Se asombraron. ¿Quién es? La respuesta de esta pregunta la encontramos en el Salmo 89. Déjame leer esto, anótalo ahí. Salmo 89, verso 8 y 9. Fíjate lo que dice. Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahora ves lo que dice el verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, y cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. O sea, la respuesta estaba ahí. ¿Quién sino Dios? ¿Quién es este hombre? Es Dios. El Salmo dice, solo Jehová puede hacer algo así. ¿Te das cuenta de esto? Por eso están temiendo, se dan cuenta quién es realmente Jesús. Habían estado viendo tantos milagros, de repente, ¿quién es este hombre? Pero bueno, creo que muchos de nosotros ya ni siquiera así creeríamos, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. Los discípulos pasaron de un temor a otro, ¿te das cuenta? Su primer temor fue el pánico a la muerte. Vamos a perecer, vamos a morir. Su segundo temor fue un temor reverente. ¿Qué cambio? Les dio temor estar delante de alguien que tenía semejante poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Es Dios. Ese temor fue mayor que el temor a la tempestad. Porque nuevamente veíamos que usa la palabra megas, o sea, cuando dice gran temor es un mega temor, o sea, temieron de una manera diferente. Esta vez, en vez de terror fue un asombro y admiración. Obviamente, admiración ante la majestad de la presencia y el poder de Jesús. Temieron de esta manera. Y aquí vemos lo último que podemos aprender. El temor de Dios elimina el temor que acobarda. ¿Sí? Déjame recordar esto, y creo que lo enseña. Voy a terminar con esto en 1 de Juan, capítulo 4. Exactamente lo que Juan enseña en esos versículos, muy conocidos, quizás tú los has escuchado. Déjame leerlos. Dice así el verso 17, 1 de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, lo que el hombre más teme sin Cristo en este día es esto, el juicio. O sea, ¿dónde voy a ir? Si realmente Dios existe, ¿cómo voy a llegar ese día del juicio? Pero aquí dice que tengamos confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, nuestra fe. ¿De qué? De que no vamos a llegar como somos naturalmente como hombres pecadores. Vamos a llegar como Cristo es, sin pecado, ¿te das cuenta? Y tenemos confianza en eso. Entonces dice, en el amor no hay temor. O sea, el saber que Dios nos ha amado al perdonarnos, no tenemos por qué tener más temor a la muerte. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese temor reverente, así como vemos aquí, un amor reverente a Dios, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Te das cuenta? La gente teme morir porque en su interior sabe que va a ser castigada. Pero dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero nosotros que hemos conocido el amor de Dios sabemos que ya no vamos a ir al juicio, vamos a ir simplemente a la presencia de Dios, a disfrutar de Él. ¿Te das cuenta de eso? Los discípulos experimentan eso al ver a Jesús. Dejan a un lado el temor de este mundo y empiezan a ver ese perfecto amor, un temor reverente a Dios, asombrados por la grandeza y majestad de Jesús. Por eso te decía que el temor de Dios, ver su gran amor y realmente empezar a temerle por quién es Él, ese temor termina con el temor que acobarda. Los discípulos sabían que Jesús tenía autoridad. Tenía autoridad para perdonar pecados, tenía autoridad para echar fuera demonios, tenía autoridad para sanar enfermedades. Pero fue hasta este momento que ellos aprendieron que Jesús tenía autoridad sobre el viento y el mar.
Ya no debían de tener temor en nada porque Jesús demostró que Él es Dios. Si Dios te está hablando el día de hoy, quiere dirigirte, no temas. Está escuchando su voz, simplemente actúa por fe, responde por fe, no tengas miedo. Es el mismo Dios que dio a su Hijo por nosotros. Él te va a cuidar. No quiere decir que no va a haber pruebas o aflicciones o dolor, pero vas a llegar al otro lado. Confía en Jesús. Si no has confiado, entonces confía, no sé qué esperas. Pon tu fe en Jesús. Y si la has puesto en Jesús, confía en eso, en las promesas de Jesús. Él está con nosotros. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Ok? Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñaste hoy, lo que nos hablaste. Gracias por la fe que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque es preciosa, como veíamos. Más preciosa que el oro. Y tiene que ser probada en fuego, Señor. Tenemos que vivir aflicciones y pruebas para realmente ver si estamos confiando o no, Señor. Es lo que tú quieres. Y así como tú permitiste, Señor, que estos discípulos pasaran por esa tormenta, Señor, así es necesario muchas veces que tú nos permitas pasar por tormentas en esta vida. Pero, Señor, guíanos. No queremos entrar en una tormenta en la cual tú no nos llames. Guíanos, Señor. Porque ese va a ser el lugar más seguro. No importa, Señor, que el mundo esté derrumbando a nuestro alrededor, Señor. Si estamos en el lugar donde tú nos has pedido que estemos, Señor, tú vas a cuidar de nosotros. Tú te vas a glorificar, Señor. Y vamos a pasar al otro lado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos. Danos fe, Señor. Danos fe, Señor. En las pruebas, danos fe. Necesitamos confiar en ti, Señor. Definitivamente este tiempo ha sido un tiempo de prueba para muchos. Y yo sé que lo que nos ha mantenido a flote es la fe, Señor. No es otra cosa. Ha sido tú, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.